Desde Medellín, 1440 AM, HJNZ, Colmundo. La radio que te acerca. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Comienza Colmundo, 30 minutos la radio de que te economía, acerca. con información local, nacional e internacional. Para empaparse del acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía, bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo, la radio que te acerca. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 209 de 30 minutos de economía. Hoy es lunes 25 de enero de 2021 y saludamos a quienes nos sintonizan en los 1440M a través de Facebook Live y de www.colmundoradio.com.co. Además, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Facebook y de YouTube como 30 Minutos de Economía y en Twitter como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Con el aumento de los casos de contagiados por COVID-19, crece el porcentaje de personas que le temen a esa enfermedad y el de quienes sí se vacunarían, según el DANE. De acuerdo con encuesta de Fedesarrollo, en 2021 la inflación cerraría en 2.58%. Para enero, los analistas estiman 1.68%. Industria de la moda debe expandir sus exportaciones a países europeos y asiáticos. El potencial lo tiene, asegura ProColombia. Sector textil, confección, confía en que caída de su producción y de empleo continúen repuntando como las ventas en la última parte del año, de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. En los últimos 10 años, los trabajadores afiliados han retirado 15 billones de pesos de sus cesantías, de acuerdo con Asofondos. DIAN amplió hasta el 30 de junio el plazo para que los contribuyentes actualicen en el RUT las actividades económicas que desarrollan. En 2020 fueron matriculadas en Colombia 518.666 motos nuevas, un 14.26% menos, reportó la alianza Andi-Fenalco. Más de 255 millones de empleos se han perdido por la pandemia en el mundo, advirtió la OIT. En las cooperativas de caficultores, el valor promedio de la carga de café pergamino seco de 125 kilos subió a 1.092.000 pesos. En la bolsa de Nueva York, la libra de grano cayó a $1.23. Tasa de cambio comenzó la semana con un alza de 57 pesos hasta los 3.582 en una sesión en la que se movieron 1.494 millones de dólares. El precio del petróleo WTI subió 1% a $52.77 el barril, mientras que el Brent bajó 0.43% a $55.88. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. El indicador de confianza del consumidor en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país se ubicó en diciembre en 33.7 puntos desde 34.4 puntos en noviembre, reportó el DANE. El 56.5% de jefes de hogar sostuvo que la situación económica era peor frente a la del mismo mes del 2019. El 42.5% consideró que todo seguirá igual dentro de los próximos 12 meses. El 69.9% de los jefes de hogar y sus cónyuges confirmó que en diciembre no tenía posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. El 10.8% dijo que sí y el 19.3% aseguró que para ese periodo no tenían ingresos. La encuesta de Pulso Social también consultó sobre la disposición de los jefes de hogar a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El 59.9% manifestó que sí lo haría, confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango. Vemos una reducción de menos 4 puntos porcentuales frente a noviembre, solo
el 40.1% de las jefaturas de hogar manifiesta no querer aplicarse la vacuna en el llegado caso que estuviera disponible, con una mayor indisposición en las jefaturas femeninas que en las jefaturas masculinas. La encuesta Pulso Social evidenció que en diciembre el 40.9% de los jefes del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas se encontraba muy preocupado de contagiarse de coronavirus y el 31.9% manifestó estar un poco preocupado. La mayor preocupación se dio en Tunja con el 79.6% y la menor proporción en Sincelejo con el 22.8%, añadió Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE. El incremento de la preocupación de los jefes de hogar por el contagio del COVID-19. En diciembre teníamos a casi 3/4 partes de las jefaturas de hogar, es decir, al 72.8% de los y las jefes de hogar manifestando estar relativamente o bastante preocupados del contagio, una mejora significativa de casi 7 puntos porcentuales frente a ese 65.6% de preocupación que veíamos en el mes de noviembre. Eso significa que los patrones de contagio que se dieron en diciembre, incluso las medidas que alcanzaron a ser tomadas en algunas ciudades hacia finales de año, pues incrementaron los niveles de preocupación. El 70.4% de los encuestados en las 23 ciudades y áreas metropolitanas manifestó que en diciembre, respecto a un año atrás, no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, entre otros, y el 84.9% dijo tener menores oportunidades de adquirir muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, entre otros. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. En enero la inflación se ubicaría en 1.68% desde el 1.61% de diciembre, según la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo. El promedio de la inflación para todo el año llegaría, según los analistas consultados, al 2.58%. En lo referente a la tasa de interés de política monetaria, el 97.7% de los analistas prevé que se mantenga en 1.75%, mientras que el 2.3% espera una baja de 0.25%. Para el final del año, el 47.7% de analistas estima que la tasa de interés permanezca en 1.75%, un 29.5% prevé un alza del 0.25% y un 11.4% calcula un incremento de 0.50%. En enero, el pronóstico de crecimiento para 2020 se ubicó en un rango entre menos 7.2% y menos 6.9%, con menos 7% como respuesta mediana. El promedio de los pronósticos para todo el 2021 se ubicó en 4.4%, con un rango entre 3.5% y 4.95%. Para enero, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre 3.453 y 3.500 pesos con promedio de 3.480. La proyección mediana para todo el año es de 3.410 pesos con un rango de 3.351 a 3.500 pesos. Fedesarrollo también informó que el índice de confianza del mercado accionario, que mide la proporción de analistas que esperan una valorización del índice Colcap a un año, llegó en enero al 92.5%, lo que representa una disminución del 1.9% frente a diciembre. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. El sector de la industria y de la moda ha sido uno de los más golpeados con la pandemia en Colombia, afectando así la generación de empleo. Del descenso del 6.2% del personal ocupado en octubre, según cifras del DANE, 2.4% lo aportaron 3 subsectores: prendas de vestir, calzado y tejeduría e hilatura. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, lamentó esta situación, pero confía en que se revertirá muy pronto. El año pasado fue un año bastante difícil, pero también sabemos que aquí hay grandes retos. Yo creo que en este momento también el gobierno nacional todavía
en mora de imponer las medidas arancelarias en beneficio de la industria nacional y, lo más importante, en favor de generar empleo y puestos de trabajo en Colombia. Camilo Rodríguez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, corroboró una leve mejoría en el consumo de prendas de vestir a finales del 2020. Nosotros cerramos en noviembre con una intención de compra de un 3.2%, lo que sin duda alguna ha demostrado de que ha venido habiendo una leve mejoría. Vemos que hay un proceso de reactivación, pero el proceso de reactivación también depende de las medidas de los mandatarios locales, de no cerrar la economía, porque entendemos que es una decisión justificada en la salud de los colombianos, pero la economía hoy está en estados intensivos. El año pasado, de acuerdo a unas cifras entregadas por la firma Radar, que hemos retrocedido 14 años en el sector de confección. Por ello, se están aunando esfuerzos para que podamos reactivar la economía. El reto, según el dirigente gremial, es mantener los 1.1 millones de empleos del sector, que antes de la pandemia eran 1.6 millones entre directos e indirectos. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. De acuerdo con los datos del DANE a noviembre de 2020, unas 1.6 millones de personas perdieron sus empleos por causa de la pandemia del COVID-19. Esta situación obligó a que muchas de ellas retiraran sus ahorros de cesantías, según reporte de Asofondos. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, indicó que trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia retiraron al cierre de 2020 más de 2.2 billones de pesos por terminación de contrato y más de 355 mil millones por caída de ingresos. El presidente del gremio, Santiago Montenegro Trujillo, insistió en que estas cifras confirman nuevamente que las cesantías son un ahorro para el trabajador, óptimo para afrontar contingencias laborales como las observadas a raíz de la pandemia. Según Asofondos, en la última década los retiros de las cesantías por terminación de contrato ascendieron a 15 billones de pesos. En particular, Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia administran el ahorro de más de 8.5 millones de personas cuyos recursos ascienden a 14.7 billones de pesos. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. El tamaño del mercado de ropa y calzado en Colombia fue el año pasado de 5.008 millones de dólares y se proyecta que para 2024 crezca un 10.2% a 7.383 millones, según estimaciones de la firma Monitor dadas a conocer por ProColombia. A pesar de las dificultades por la pandemia, entre enero y noviembre el sector textil confección colombiano exportó 605 millones de dólares, cifra inferior a los 912.5 millones de 2019 y los 939 millones de dólares del 2018. En el inicio de la parte académica del pabellón del conocimiento de Colombia Tex Digital 2021, el líder del sector de manufacturas y ProColombia, Enrique Forero, aseguró que las empresas colombianas de la industria moda tienen grandes oportunidades en otros mercados distintos a los tradicionales. Algunos de los mercados con oportunidad para exportación de textiles y confecciones que principalmente se dan en América, es decir, en Estados Unidos, México, Canadá, países del Caribe y países de Sudamérica. Pero también resaltamos países de Europa, los cuales no los podemos dejar de lado ya que son mercados muy grandes e importantes a nivel mundial. Y también resaltamos mercados de Medio Oriente y Asia como Arabia Saudita, Corea del Sur e Israel, entre otros mercados. Ecuador, que es nuestro segundo principal socio comercial, en términos de demanda no es el más grande. Caso contrario, donde vemos países europeos como Dinamarca, Austria, Polonia, Italia, Suecia y Noruega, que demandan bastante y actualmente no llegamos de la misma forma que lo hacemos, por ejemplo, con Ecuador, Perú, Chile. Estados Unidos es el principal mercado de las exportaciones nacionales de la industria de moda con el 40% del total, frente al 15% de Ecuador, 7% de México y 6% de Perú, y eso que estos productos llegan a 89 destinos.
Colombia es fuerte en ropa interior femenina, jeans, fajas y ropa de control, entre otros, pero también hay otros susceptores que pueden fortalecer otros renglones, agregó Enrique Forero, líder del sector de manufacturas de ProColombia. Vemos que en el mundo la demanda de productos de abrigo es alta, posiblemente porque son productos sofisticados y de alto precio, pero vemos que desde Colombia no es una fortaleza que tengamos, posiblemente porque dado que nuestro país no tiene estaciones, nuestra producción pues no se enfoca en este tipo de productos como sí lo hacen en otros hemisferios. La invitación que les hacemos es a explorar nuevos campos de producción. Vemos, por ejemplo, oportunidades en bragas de punto, sostenes, vestidos de baño, pantalones, fajas, trajes y demás. En sí vemos oportunidades en las confecciones que desarrolla Colombia. Por ejemplo, en el caso europeo, en productos de sistema moda, para el año 2019 importaron 44.900 millones de dólares y nosotros tan solo exportamos 9 millones de dólares a esa región. Antioquia tiene una participación del 50.2% en la industria moda del país, doblando casi a Bogotá, que tiene el 26.1%, y Valle del Cauca el 11%, aunque otras regiones como Atlántico con 5.9% y Cundinamarca 3% han empezado a fortalecerse. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. Hasta el 30 de junio fue ampliado el plazo para que los contribuyentes actualicen el registro único tributario RUT, las actividades económicas que desarrollan. Con esta disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, modifica la fecha que establecía el artículo 2 de la resolución 000114 del 2020, que tenía como fecha límite el 31 de enero. La DIAN informó algunos cambios de la clasificación de actividades económicas establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y que en el caso de los pensionados, por ejemplo, creó el Código 0020, necesario para diferenciarlos del Código de Actividades de Asalariados. La DIAN está actualizando automáticamente de oficio el RUT de los pensionados que presentaron la declaración de renta durante el año 2020, informando ingresos por concepto de pensión en la cédula de pensiones. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Hacemos un repaso a lo que acontece en la economía mundial. Desde Ginebra, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, informó que la pandemia les costó a los trabajadores en 2020 unos 3.7 billones de dólares de sus ingresos, al tiempo que se destruyeron 255 millones de empleos, 4 veces más que la crisis financiera del 2009. La OIT aseguró que los indicios de recuperación son alentadores pero frágiles e inciertos. En Washington, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, considera que el cambio climático es un riesgo fundamental para la estabilidad económica y financiera. Estimó que la producción económica mundial podría crecer 0.7% en los próximos 15 años y crear millones de empleos si el aumento de los precios del carbono sube de manera constante y se expande las inversiones en infraestructura verde. Desde Nueva York, el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU estima una recuperación de la economía mundial este año del 4.7%, desde una caída de 4.3% en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Las economías desarrolladas habrían contraído 5.6% en 2020 y las de países en desarrollo 2.5%, que subirían este año un 4% y 5.7% respectivamente. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. En menos de 20 minutos, Mascotas Bichos Boutique logró recaudar 150 millones de pesos de 68 inversionistas a una tasa de 10.5% efectivo anual. La consecución de estos recursos se dio a través de la plataforma de financiación de la Bolsa de Valores de Colombia, Ascenso. Esta empresa de comercio al por mayor dedicada a la venta de productos para perros y gatos y con 33 años en el mercado es la primera que consigue financiación este año a través de Ascenso.
El año pasado, Mascotas Bichos Boutique facturó cerca de 2.500 millones de pesos y con los recursos logrados prevé llegar a los 4.000 millones con la apertura de 2 nuevos puntos de venta físicos en sitios estratégicos de Bogotá, generar más de 10 empleos directos y robustecer también sus canales digitales. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. En 2020 se matricularon en el país 518.666 motocicletas nuevas, 14.26% menos que las cerca de 605.000 de 2019. El reporte de la Alianza Andi-Fenalco señaló que según información suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, en solo diciembre se matricularon 60.582 motos nuevas, 4.14% más. Según cifras del RUNT, el parque automotor en Colombia dejó ver que de 16.042.336 vehículos registrados, el 59% son motocicletas, es decir, 9.419.374, lo que deja entrever que 1 de cada 7 personas en el país tiene moto. Cifras del ANDI confirman que el 90% de las motocicletas que se comercializan en Colombia son producidas en el país y 98% son empleadas como vehículos de trabajo y transporte. Para todo el 2021 se espera un crecimiento de entre el 18% y el 20% en las matrículas de motocicletas nuevas. El sector espera vender entre 610.000 y 630.000 motos. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Entre enero y noviembre de 2020, las zonas francas colombianas redujeron en 13.5% su déficit comercial a 1.281 millones de dólares. De acuerdo con el DANE, en este lapso las importaciones de las zonas francas cayeron 29% a 898 millones de dólares, mientras que las exportaciones descendieron 20.6% a 2.179 millones. Los mayores superávits los registraron las zonas francas permanentes de Palma Seca con 261 millones de dólares y de Río Negro con 175 millones. Por su parte, los mayores déficits los tuvieron las zonas francas permanentes de Tocancipá con 46 millones de dólares y la de Cachancipá con 35 millones. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, invitó a la comunidad a acatar las recomendaciones y a los municipios a estar preparados ante los incendios de cobertura vegetal durante la temporada seca. Son 42 los municipios antioqueños en alerta roja por este tipo de fenómenos, según el Centro Regional de Pronósticos y Alertas del IDEAN. El director del DAGRAN, Jaime Enrique Gómez Zapata, informó que en 2021 se han reportado 4 incendios de cobertura vegetal, 2 de ellos en Bello, 1 en Amalfi y otro más en Caucasia. Sin embargo, la invitación es a que los 125 municipios del departamento estemos preparados mediante la actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias, la activación de todo el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y estar muy atentos con los organismos de socorro a cualquier información sobre los incendios de cobertura vegetal. Adicionalmente, se hace una recomendación a toda la comunidad para que evite hacer quemas controladas, evite hacer fogatas, arrojar colillas encendidas y el uso de pólvora, especialmente los globos de mecha, que son los que tanto nos generan este tipo de problemas. Precisó Gómez Zapata que la temporada seca que se inició en noviembre se extenderá hasta febrero, pero por la influencia del fenómeno de la Niña se continúan presentando lluvias en Antioquia. 30 minutos de economía en Colmundo 1440 AM. En un 97.5% avanzan las obras de ejecución del nuevo puente que conectará Antioquia con Santander y que incluye 2 carriles vehiculares y un andén peatonal.
La construcción hace parte del corredor vial Autopista al Río Magdalena 2, que cuenta con inversiones por 1.75 billones de pesos, proyecto concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, que se espera sea entregado en el segundo semestre del año. El puente atraviesa el río Magdalena y une a Puerto Berrío en Antioquia con Cimitarra en Santander. Durante su construcción se han generado 1.200 empleos en el área de influencia del proyecto. El corredor vial Magdalena 2 hace parte de la cuarta generación de concesiones viales y cuenta con 4 unidades funcionales o tramos que facilitan la conexión entre los municipios antioqueños de Remedios, Vegachí, Maceo y Puerto Berrío, entre otros, así como la construcción de 18.4 kilómetros de tercer carril entre el Alto de Dolores y Puerto Berrío y una variante de 14 kilómetros que permite la salida directa hacia la Ruta del Sol en Santander. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. Les acompañamos en la lectura de noticias Gustavo Zavala Berrío y Diana Patricia Nieto Gallego. Dios mediante, nos escuchamos mañana. En Colmundo Radio 1440 AM pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo, la radio que te acerca.